vamos a hablar de 3 hijos del diablo. Bueno, en realidad 2 hijos del diablo. No voy a hablar mucho sobre Balaam, pero el título es 3 hijos del diablo porque salen 3 hijos del diablo nombrados en este pasaje. Judas 1, versículo 11, 3 hijos del diablo, y por favor que alguien lea en voz alta Judas 1, versículo 11. Ok, estamos con el tema de los falsos profetas. Hemos aprendido que son personas que caminan con la iglesia local, pero no han nacido de nuevo. Son soñadores, predican sus propias visiones, no ministran la palabra de Dios. Inventan una realidad ficticia según la cual Dios no es un juez. Dios no es un juez justo. Viven para comer, beber, pasarlo bien, tener mucho sexo, hacerse ricos y ser populares. Son hombres egocéntricos. No son como el arcángel Miguel, que era humilde, y él no lanzaba acusaciones falsas contra Satanás. Ellos se deleitan en maldecir a las fuerzas demoníacas, dándose a conocer como algún grande. Necesitan aplausos, necesitan visibilidad, necesitan la iglesia para satisfacer sus propios caprichos. Ellos son también muy irracionales, porque conociendo los juicios de Dios del Antiguo Testamento que hemos estudiado, no reforman sus vidas. Andan en los mismos pecados. Hoy entonces Judas lo que va a hacer es citar 3 ejemplos más del Antiguo Testamento donde podemos ver el espíritu del falso maestro. Aquí José Manuel ha leído 3 nombres. Creo que el nombre más famoso de la lista es Caín, pero también en nuestra iglesia local hace poco más de un mes os prediqué un mensaje entero sobre Balaam. Podéis volver al canal en YouTube, poner Balaam y la bestia, y ahí tenéis una hora entera sobre Balaam. Hoy no voy a hablar realmente nada sobre él. Y sin lugar a dudas, creo que puede decir, sin temor a ser corregido, que el menos conocido de la lista es Coré. A lo mejor incluso si tú preguntaras a la persona que está a tu lado quién es Coré, tal vez no sepa contestarte. Coré no es tan conocido. Así que hoy estamos predicando sobre 3 hijos del diablo, pero voy a enfocarme más bien en 2, en Caín y en Coré, ya que hace poco os prediqué sobre Balaam. También, antes de empezar con la división del texto, recordad también, amados, que la Biblia sí nos da buenos ejemplos para que los imitemos. Pero también la Biblia es muy sabia porque nos da malos ejemplos para que los evitemos. O sea, hay buenos ejemplos y malos ejemplos en la Biblia. Así que vamos a empezar con los 3 puntos. Ahí están. El bosquejo es muy fácil en esta mañana. 1, Caín. 2, Balaam. 3, Coré. De nuevo, no voy a decir prácticamente nada sobre Balaam, solamente 2 o 3 observaciones. Vamos a pensar pues principalmente en Caín y en Coré. Ok, primer hombre, Caín. Versículo 11. ¡Ay de ellos! Ahí dejamos el sermón la semana pasada. Milagros nos leyó el versículo. Y ¡ay! ¿Qué quiere decir? Ya, un juicio, y traducido al castellano, ¡ay! Significa maldito, anatema, malditos sean, anatemas sean. O sea, es un vocablo fuertísimo. La idea entonces es que estos engañadores en la iglesia visible van a ser grandemente atormentados en el día del Señor. Y hoy pues vamos a enfocarnos en primer lugar en Caín. Yo voy a pedir que Ramón lea en voz alta Génesis 4 del 1, por mis hermanos, al 16. Génesis 4 del 1 al 16 para que conozcamos mejor a Caín. Gracias, hermano. Bien, el problema aquí con Caín es que trae del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, pero Dios no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. De acuerdo a la Biblia, el único acceso que tenemos a un Dios santo es por medio de sangre. Sangre de un animal inocente, sangre de una víctima inocente. Bien explica Hebreos 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El pecado no puede ser quitado si no hay sangre de medio. La ira de Dios no puede ser apaciguada. Este principio, piensan algunos, ya fue enseñado a nuestros padres antes de ser excomulgados del huerto del Edén. Porque dice Génesis 3, versículo 21, que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La indicación sería que Adán y Eva vieron cómo la sangre fue derramada y solamente así podían tener paz con Dios. Caín entonces, siendo hijo directo de Adán y de Eva, sabía que Dios tenía que ser apaciguado a través de la sangre derramada y aún así decidió ofrendar fruto, no sangre, de acuerdo a la voluntad del Señor. También en el Nuevo Testamento hemos aprendido que solamente tenemos acceso a la presencia del Padre a través de la sangre del Señor Jesucristo. Efesios 1:7 dice,
Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo también dice en Romanos 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Sin la sangre no hay acceso a Dios, porque somos malos, somos corruptos, somos porfidos, somos perversos por naturaleza, y sin sangre no hay acceso a Dios. Así que el que cree en el anuncio de la sangre de Cristo es aquel que reconoce que no es una buena persona, que no puede salvarse a sí mismo, y su salvación reside en otro, a saber, en el Señor Jesucristo. Entonces la gracia del Padre nos salva mediante la sangre derramada del Hijo de Dios. Y la persona que cree en la eficacia de la sangre de Cristo es aquel que se gloria exclusivamente en el Señor. No cree en su propia bondad, no se cree buena persona. La única persona en este mundo que era buena era Jesucristo. Y si tú te crees buena persona, es la señal de que no conoces a Dios y de que no eres salvo. Pero ahora, gracias a la gracia de Dios revelada en Cristo, la única buena persona, podemos tener acceso a su presencia. Caín entonces no cree en derramar sangre. Caín entonces es el típico teólogo liberal o creyente progresista de hoy en día que no hace caso al mensaje de la sangre de Cristo. Recuerdo viendo a nuestro querido hermano Caleb Alonso, que estuvo entre nosotros, y él se topó con uno de estos teólogos en el País Vasco y le dijo a Caleb que Caleb era uno de esos fundamentalistas que siempre estaban hablando de la sangre de Cristo y que daban asco. No así piensan los liberales de nosotros. Ellos quitan la sangre de Cristo de medio para fomentar una religiosidad humanista centrada en las buenas obras del ser humano. Levantan fruto, levantan fuego extraño, se jactan de dar de comer a los hambrientos, de dar de beber a los sedientos, de visitar a los encarcelados. Todo es según el poder del hombre. Ahora bien, no tenemos nada en contra de dar de comer a los hambrientos, ni tampoco de dar de beber a los sedientos. Desde luego que no. Siempre y cuando el fundamento sea Jesucristo. Siempre y cuando entendamos que no somos salvos por ayudar a la gente, sino por Jesucristo, su cruz y su resurrección al tercer día. Pero lo que cuenta en el cristianismo liberal de Caín no es la sangre de Cristo, sino nuestras obras. Pero si Cristo no es la piedra angular del edificio, todo el edificio está corrupto. Así que sí, como protestantes creemos en las buenas obras. Amén. Pero no buenas obras para tener paz para con Dios, sino, como bien explicó Chema esta mañana, buenas obras porque ya tenemos paz para con Dios, estamos felices con Dios, agradecidos a Dios por la salvación y hacemos buenas obras ya que tenemos una nueva naturaleza por dentro. Así que las buenas obras no nos salvan. Si hubiera alguien aquí en esta mañana creyendo que va a ir al cielo porque es muy buena persona, porque ha visitado a los enfermos, porque ha dado de comer a los huérfanos, estás grandemente equivocado. La única salvación está en la sangre de Jesucristo. No sigas las pisadas de Caín. Y esta ola progresista no habla de Jesucristo como Salvador, ni como Redentor, sino Cristo como un maestro moral, un ejemplo a seguir. Pero cuando Cristo se convierte en un simple modelo a seguir, se convierte en otro profeta más, en otro líder religioso más, en un hombre, especialmente iluminado, pero definitivamente no es Dios, no es la segunda persona de la Trinidad. Es la religión de Caín. Es una fe centrada en la gloria humana y le quita toda la gloria a Cristo. Así que Caín entonces rechaza la gracia de Dios, rechaza la sangre y por lo tanto al no tener la verdadera gracia de Dios en su vida, no tiene fe auténtica tampoco. Como bien dijo Ramón el miércoles en el culto de hombres, Caín monta su propia religión, ya que no quiere someterse a la gracia de Dios, la luz de Dios, la voz de Dios, la revelación de Dios. Caín hace lo que hacen todos los seres humanos fuera de Cristo. Inventan su propia religión
para apaciguar su propia conciencia. Y al no tener gracia, al no tener fe, tampoco tenía amor. No amaba a su hermano Abel, se enfadó con él e increíblemente llegó a enfadarse con Dios también. Este día es para partirnos de la risa. Un hombre enfadándose con Dios. Por favor, que alguien explique esto, ¿no? En primer lugar, entonces, se enfada con Abel. Ramón, te pregunto, ¿leíste tú el pasaje? ¿Por qué piensas tú que Caín se enfadó con su hermano? Exactamente. Caín presenta su ofrenda de fruto, Dios rechaza la ofrenda. Abel presenta la ofrenda de sangre y Dios lo acepta. O sea, Abel ha entendido de qué se trata la paz para con Dios. Entonces, él invita a su hermano a salir al campo. Versículo 8 de Génesis 4. Salgamos al campo. Y conociendo a estos falsos maestros, estos hijos de la serpiente, seguramente Caín no invitó a Abel a salir al campo con un tono agresivo, ni diciendo, voy a sacar al campo para cortarte la cabeza. Seguramente pintó la cosa de una forma maravillosa. Vamos a salir al campo, vamos a pescar en el lago, vamos a poner un sermón de su Michelin, vamos a ir a almorzar, vamos a cazar, vamos a pasarlo bomba. Pintó la situación de una forma preciosa. Y ahí, cuando nadie estaba mirando, ¡pum!, aprovechó para matar a su querido hermano. Dice versículo 8, Génesis 4. Aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta el día de hoy hacen los teólogos progresistas exactamente lo mismo con los creyentes verdaderos. Nos tachan de todo. Somos legalistas, fundamentalistas, homófobos, llenos de odio. Nos matan la reputación. Hablan mal de nosotros porque son hijos de Caín. Y aquí dice 1 de Juan 3:12, la razón que muy bien nos dio ahí Ramón. ¿Por qué causa mató Abel Caín a su hermano? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y esto es lo que pasa también en nuestros días. La presencia de Abel molesta a Caín, incomoda a Caín. Y por esto muchos de vosotros, en vuestros hogares, tenéis enemigos. Tenéis a gente que no soporta, porque vosotros no engañáis, vosotros no fornicáis, vosotros no estáis fuera el fin de la semana borrachos, vosotros no estáis metidos en drogas, vosotros hacéis las cosas bien delante del Estado, vosotros sois gente recta, y ya que andáis en luz, sois aborrecidos, sois odiados. Caín detesta a Abel. Y tristemente esta misma realidad puede darse dentro de la esfera de la iglesia local. Por nosotros querer hacer las cosas bien e incluso procurar corregir a nuestros hermanos. Los propios hermanos pueden llegar a enfadarse con nosotros. En vez de alabar a Dios, dar gracias al Señor por semejantes hermanos y hermanas en la fe. El espíritu de Caín está vivo. Caín no está muerto. Así que, amados, tengamos cuidado. La palabra dice, 1 Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Os digo, a nivel personal, si me permitís, las personas que más me han maldecido y atacado a lo largo de los años han sido estos teólogos progresistas, estos creyentes liberales que se jactan de ser las personas más amorosas que hay sobre la faz de la tierra. Me he dedicado a artículos replenos de odio y de insultos. ¿Y por qué? Porque digo que la Biblia es la palabra de Dios, porque digo que Jesucristo no era un homosexual, y por defender la palabra de Dios, el mundo entero se te viene por encima. Caín está vivo. Caín no está muerto. En última instancia, hermanos, el problema de Caín no era Abel. El problema de Caín era el Dios de Abel. Y ya que Abel andaba en luz, en transparencia, y hacía las cosas bien, molestaba a Caín. Y esto nos lleva al segundo enfado de Abel. En primer lugar, Abel se enfada con su hermano y acaba con él. Ay, ¿qué dije? Ay, lo siento. Bueno, estáis atentos. Gloria a Dios. Estaba probando, hermanos. Os estaba poniendo a prueba. Habéis aprobado el examen. Ahora, segundo enfado. Versículo 5 dice Ramón una palabra rara ahí.
Se ensañó Caín. Bueno, profesores de la congregación, ¿qué quiere decir? Se ensañó. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, se enojó, se enfadó y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque Dios había mirado con agrado a Abel. Es el enfado de un niño egoísta. ¿Qué haría un verdadero adorador si sabe que Dios está airado con él? Se arrepentiría, se levantaría, pediría perdón al Señor y volvería a hacer las cosas bien delante de Dios. Pero Caín no. Caín es un niño. Caín es un egocéntrico. Caín se ama a sí mismo y se enfada con el Señor. Es una señal de inmadurez y de necedad. Hermanos, pensad por un momento en esto. Caín está enfadado con Dios. Es para partirnos de la risa. Un hombre, una cucaracha, enfadada con un león, un hombre, un gusanito, polvo de la tierra, y tú me dices a mí que un hombre puede enfadarse con Dios. Por favor, ¿quién se cree Caín? Un prepotente, altivo, orgulloso, flipado, un hombre enfadándose con su creador. Por favor, hermanos, si cada respiro de Caín era un regalo del omnipotente Dios de misericordia. Pero esto es lo que sucede cuando en nuestro corazón no está Cristo, sino ego. Nos enfadamos con todo el mundo y encima, como si fuera poco, nos enfadamos con Dios. Un hombre enfadado con Dios, por favor. Este hombre estaba mal de la cabeza. Versículo 9 de Génesis 4. También dice Caín al Señor. Aquí vemos su chulería. Yo no sé dónde está Abel. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues antes que nada, miente. No solamente se enfada con Dios, le mente a Dios, porque él sabía perfectamente dónde estaba Abel. Y no solamente miente, se olvida de que Dios todo lo ve. Hermanos, sí, Dios te ve aquí en el culto. Pero cuando tú estás a solas en el campo sin que nadie te vea, Dios también te ve. Dios está en todos sitios. Caín entonces procura engañar al Señor. Así que fijaros, hermanos. Aquí tenemos un asesino. Aquí tenemos un mentiroso. Y no cree que haga falta sangre para acercarse a la presencia de Dios. ¿Ves? El hombre que se cree bueno, el hombre que inventa su propia religión es en el fondo un asesino y un mentiroso. Es el hombre que realmente necesitaba derramar sangre. Y luego la pregunta es, madre mía, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué clase de pregunta es esta? Desde luego que eres guarda de tu hermano. Tú eres el hermano mayor. Tienes que defender a Abel, amar a Abel, cuidar a Abel, dirigir a Abel. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Pero sí es el corazón de un hombre, de una mujer sin Dios, implacable, sin afecto natural, no se preocupa por su familia biológica. Aquí tenemos el corazón de un hombre entenebrecido. Con esta respuesta de Caín observamos una completa falta de ética cristiana. No hay nada de temor de Dios en su respuesta. Y en vez de confesar su pecado delante de Dios, mira, Señor, he matado a Abel. Lo siento, Señor, por tantos años de desobediencia a ti, Señor. Perdóname, ten misericordia de mí. Lo único que dice Caín al Señor es lo siguiente, en el versículo 13. Grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. Grande es tu castigo si acabas de matar a un hombre. Y si aquel hombre era tu propio hermano carnal. Y ahora vienes llorando diciendo, grande es mi castigo como para ser soportado. Dios podría haber optado por fulminar a Caín aquel mismo instante. Y sin embargo, lo único que hace Caín es quejarse y murmurar y lanzar acusaciones contra Dios. Hoy, versículo 14, me echas de toda la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Dios podría haberle dicho, pues bien merecido. Tú derramaste sangre, por lo tanto sea tu sangre derramada. Pero Dios es muy misericordioso. Y mira lo que dice el Señor. Dios pone una marca en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y Caín se fue. O sea, el hombre merece la muerte. Caín merece morir ahí mismo por lo que hizo. Engañó a Dios, mató a su hermano y encima quejándose por la disciplina del Señor. Y Dios decide salvarle la vida. Caín sale de la presencia de Dios sin una palabra de gratitud, sin palabras de alabanza, sin palabras de adoración, un egocéntrico. Vivió hasta los 910 años
sin volverse al Señor. ¡Qué tragedia! Un hombre sin gracia, un hombre sin fe, un hombre sin amor. Judas cita a este hombre para enseñar a la iglesia de Judas en el primer siglo. Los falsos maestros estaban andando en los caminos de Caín. No creían en la religión establecida por Dios. No querían saber nada de sangre, que esto daba asco, según el hombre decía nuestro hermano Caleb Alonso. Estos hombres negaban la doctrina del juicio venidero del Señor, por lo tanto no tenían fe verdadera, inventaron a un nuevo Dios conforme a sus caprichos postmodernos y por lo tanto no amaban ni a Dios ni a la iglesia del Señor. Así que en el primer siglo Caín seguía vivo y seguía odiando a Abel. En el siglo XXI, en nuestros días, Caín sigue aborreciendo a Abel. Y estos falsos ministros están por doquier. Hermanos, pues, a modo de aplicación, seamos como Abel. Que todos nuestros cultos, sean de oración, sean de celebración dominical, sean de hombres, sean de mujeres, que todos nuestros cultos estén fundamentados en el Evangelio de la sangre derramada del Señor Jesucristo. No caigamos en la trampa de Caín, de promover una religión humanista fundamentada en lo que llaman hoy día el Evangelio social. Podemos hacer obra social y tiene su lugar siempre y cuando Cristo sea la piedra angular del edificio. Hermanos, también aprendamos de hoy de Caín. No nos enfademos con nuestros hermanos. No alberguemos amargura, ni falta de perdón, ni odio en nuestras almas en contra de nadie. Si un hermano te ha dado un toque de atención, no te enfades con él. Examina lo que tu hermano te ha dicho, en el temor de Dios, en oración, y da gracias porque el Señor ha puesto a Abeles en tu vida para promover tu santificación. Y última palabra, aplicación. Por favor, que nadie jamás piense en enfadarse con el Señor Dios Todopoderoso. Un hombre enfadado con Dios está bajo un espíritu de locura. Una cucaracha enfadándose con un león. Por favor, necesitamos, hermanos, una visión de la gloria de Dios. Si de verdad entendiéramos a Dios tal cual es, ni en 1000 años se nos ocurriría lanzar palabras de enfado contra el Señor. Necesitamos ver a Dios exaltado, al soberano de todos los siglos. Sigamos pues a Dios único, vivo y verdadero, alabando al Señor por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Sigamos a nuestro Dios con humildad, con gozo, sabiendo que aunque nos maten por nuestra fidelidad, alcanzaremos, como bien dijo Chema, la recompensa eterna en la edad venidera. Sigamos, hermanos, las pisadas de Abel en esta mañana. En segundo lugar, hermanos, no voy a deciros prácticamente nada, ni voy a llegar a 5 minutos con el segundo punto. Balaam, dice el versículo 11 de Judas 1, han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Os he dicho 3 grandes verdades sobre Caín. Vivía sin gracia, sin la verdad revelada de Dios, vivía sin fe verdadera y vivía sin amor. Y las 3 verdades pueden aplicarse también a Balaam. En primer lugar, Balaam no quería aceptar la palabra revelada de Dios. Él simplemente quería hacerse rico. Él prestaba sus servicios a aquel que quisiera contratarle para luego maldecir. Era un hombre con muchos dones supuestamente espirituales, pero no era salvo. Así que, en Caín vemos una religión que se enfoca en las obras del ser humano. En Balaam vemos una religión enfocada en las experiencias, en sueños, en visiones, en cosas impactantes, en milagros, en sanidades. Esta es la línea de Balaam. Experiencias religiosas sin la sangre de Cristo. Y aquí estamos con este tema. Sé que esto no existe en Almería, pero en el día de mañana podría llegar. Dentro del mundo pentecostal hay una rama llamada Solo Jesús. Están en España y ellos te dicen que si tú no hablas en otras lenguas, vas a la condenación eterna. Esto es un maldito, falso evangelio. Y como bien decía el apóstol Pablo, si alguno, aunque fuera un ángel enviado desde el cielo,
si anunciare otro evangelio, sea anatema, sea maldito. La salvación no es por hablar en lenguas. La salvación es por la sangre derramada en la cruz y la resurrección literal y corporal de Cristo al tercer día. Cualquier otro evangelio está bajo la ira de un Dios santo. No prestemos oído a estos engañadores. Están bajo la maldición divina. Balaam pues rechaza la palabra del Señor. Inventa una nueva religión, una nueva fe, no enfocada en Cristo crucificado, ni en Cristo resucitado, sino en las cosas espectaculares espirituales. Y este hombre tampoco amó. No amó a Dios y no amó a su pueblo. Y como no consiguió que la maldición de Dios cayese sobre el pueblo, porque claro, cada vez que se ponía a maldecir, Dios convertía la maldición en bendición, él sabía cómo cumplir con las condiciones de su contrato. Y le dijo a Balac, mira, lo que vas a hacer es contratar a todas las mujeres guapas de tu reino, vas a enviar a estas mujeres hacia los hombres hebreos y ya verás cómo los hombres fornican con las mujeres. Es una debilidad, ¿no? En el corazón del hombre. Y en efecto, se cumplió la palabra. Y Dios entonces derramó de su ira sobre el pueblo. Balaam entonces, al igual que Caín, vivía sin gracia, sin la verdad revelada de Dios, vivía sin fe verdadera y por lo tanto vivía sin amor. No amaba a Dios ni amaba a su pueblo. Así que hermanos, de nuevo, si quisierais escuchar más sobre Balaam, podéis volver a consultar el mensaje que os prediqué llamado Balaam y la bestia. Y ahora Coré. Caín, Balaam y Coré. Creo que podría decir aquí que en esta iglesia Coré sería la persona menos conocida de la lista. Su historia se registra, os lo dije el otro día, Números 16. Números 16 es un capítulo de 50 versículos. Así que no voy a volver a pedir a Ramón que lea 50 versículos, ¿no? Pero voy a resumir a grandes rasgos lo que enseña Números 16. Bien, Coré es el líder de un grupo de 250 hombres que quieren acabar con el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y más o menos dijeron lo siguiente: estamos hartos de ti, Moisés, y estamos hartos de Aarón. Y su manifiesto revolucionario se registra en Números 16, versículo 3, donde dice lo siguiente: todo el pueblo es santo, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues estáis vosotros a cargo del pueblo? Toda la congregación es santa, y Dios está en medio de ellos. Por lo tanto, Moisés y Aarón, ¿qué hacéis vosotros mandando y gobernando? Bien, en el caso de Caín, hemos visto que la religión es principalmente un asunto de obras. En el caso de Balaam, la religión es principalmente un asunto de experiencias espectaculares. En el caso de Coré y en el caso de los 250, la religión es fundamentalmente un asunto de puestos, de autoridad, sea eclesial, sea civil, sea sociopolítica. Para ellos, la religión es una manera de exaltarse a sí mismos, ser visibles y ganar a adeptos. Así que bien, vamos a pensar por un momento en la acusación aquí de Coré y de sus hombres. Se levantan contra Moisés diciendo que todo el pueblo es santo. Bien, hermanos. ¿Quién puso a Moisés en el ministerio? Ya, Dios mismo. Dios llamó a Moisés, le llevó para enviar las plagas, le envió para hablar con Faraón cara a cara, para sacar al pueblo del mar rojo, para dar los 10 mandamientos y los otros preceptos de la ley. Dios le usó a Moisés para dar agua en el desierto, y todo lo que hacía fue Dios el que llamó a Moisés. Y esto se ve muy bien ejemplificado en el llamamiento de Moisés en Éxodo capítulo 3. Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le llama a Moisés al ministerio. Y Moisés no quiere entrar, no quiere gobernar al pueblo. El Señor puso cada pega, ¿ves? El único hombre realmente digno de confianza para estar gobernando en la iglesia es un hombre que no quiere estar gobernando en la iglesia. Es un hombre que no está en la iglesia para gobernar, sino para glorificar a Dios. Y Dios abre puertas forzando al hombre, impulsando al hombre para que ocupe el puesto. Fijaros entonces en la gran diferencia entre Moisés,
que no quiso gobernar, que no quería estar a cargo, que no tenía necesidad de púlpito, con los falsos maestros que no querían nada sino influencia y que su voz fuese oída. Entonces Moisés es muy distinto a la voz de los 250 que seguían a Coré. Hermanos, entonces Coré diría sin la verdad de Dios, porque la verdad de Dios colocó a Moisés y a Aarón en el liderazgo del pueblo. Y ya que no tenían esta verdad de Dios en sus vidas, vivían sin fe, creando una nueva religión donde todos eran iguales según la cosmovisión de Coré. Y en un momento voy a criticar este concepto humanista de igualdad, a la luz del concepto bíblico de igualdad. Entonces, ¿qué pasa con estos 250? Tienen ansias de poder. Quieren estar al cargo. Quieren que su opinión sea dada a conocer. Algo muy interesante, amados, es que si estudiamos Números 16 en su contexto, justo a finales del 15 sucedieron dos cosas muy fuertes en la historia de Israel que despertaron envidias en algunos del pueblo. En primer lugar, Dios manda a Moisés a apedrear a un hombre que había violado el día del Señor. En vez de consagrar el día a Dios, el hombre había pecado y Dios mandó a Moisés y al pueblo a apedrear a aquel hombre. Creo que, si no me equivoco, es la primera lapidación en la historia de Israel. Y justo después Dios dice, para que el pueblo tome en serio su palabra, dice, Moisés manda al pueblo que hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos, para que, claro, no se olviden de los mandamientos del Señor. Entonces, claro, ¿cómo habrían reaccionado los 250? Ya tenían enemistad contra Moisés, pero estaban esperando el momento oportuno para luego lanzarse como tigres. Porque claro, primero ha matado a un hombre mediante lapidación. No, es que Moisés no ama. Moisés no ha sido llamado por Dios. Moisés no tiene el amor de Dios en su corazón. ¿Cómo va a mandar a apedrear a un hombre por simplemente violar el día del Señor? Y mira Moisés, qué pesado, pidiendo que hagamos flecos en nuestros vestidos. Este hombre siempre con santidad, siempre hablando de obediencia. Estamos hartos de él. John Benton, un comentarista, dice lo siguiente, haciendo conexión entre el capítulo 15 y el capítulo 16. Al parecer, estos dos cambios, a saber, la lapidación del violador del sábado y los flecos o los vestidos, estos cambios sacaron a superficie envidias contra Moisés y Aarón, que habían estado, bueno, este verbo no sé qué quiere decir, pero por el contexto lo entiendo, enconándose en Coré y en otras 250 personas. Fueron a Moisés y a Aarón y, aprovechando la situación, protestando diciendo, basta ya de vosotros. O sea, hay una conexión entre la muerte del hombre, los flecos en los bordes de los vestidos y la revolución contra Moisés y contra Aarón. Esto también puede suceder en la iglesia evangélica de hoy. La voz se levanta. Moisés es demasiado duro. Aarón es un tirano. No tienen el amor de Cristo en sus vidas. No son enviados por Dios. Y Coré defiende todo ante un concepto falso de igualdad. Coré dice, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. Coré entonces apela al concepto de igualdad para justificar sus pretensiones revolucionarias. Ahora bien, amados, aquí tenemos otro eufemismo. En 2 de Pedro 2 hablamos de un eufemismo utilizado en el primer siglo y utilizado hoy en día. El concepto de libertad. La palabra libertad es abusada en el mundo cristiano para dar rienda suelta a la carne. No es la libertad bíblica. Porque como bien dice Pedro, la verdadera libertad nos lleva a bendecir a Cristo, amar al pueblo de Dios y servir. No es libertad para pecar. Y aquí estamos ante otro eufemismo. Una palabra bonita que esconde intenciones perversas. Aquí la palabra libertad. Ahora bien, la palabra libertad es una palabra bíblica. Y Dios cree en la igualdad. Amén. Pero, en un matrimonio, el hombre y la mujer son iguales en valor delante de Dios, pero tienen funciones diferentes.
Y por más que levanten la voz los neomarxistas, un hombre no es una mujer y una mujer no es un hombre. Son iguales ante Dios con funciones diferentes. En la iglesia todos somos iguales ante Dios, pero no todos tenemos las mismas funciones. Entonces sí, Coré llevaba algo de la razón, pero como buen falso maestro, coge lo santo y lo tuerce para sus propios fines nefastos. Sí, es verdad, todos los israelitas eran iguales y el creyente más humilde fue justificado por la misma fe que Moisés. Desde luego que sí, pero Coré quiso abusar de este vocablo para engañar al pueblo. Ay, hermanos, hace falta discernimiento. Decía David Bartoló recientemente en un sermón, el cristiano maduro detecta enseguida el humanismo. Lo detecta enseguida. Usan nuestros conceptos. Hablan nuestro lenguaje, pero tuercen los conceptos para esparcir su cáncer en el cuerpo. Sí, todo el pueblo de Dios es santo, Coré, llevas toda la razón, pero la conclusión que sacas es falsa, porque Coré dice esto con el fin de derribar a Moisés y a Aarón. Os vuelvo a preguntar, ¿quién colocó a Moisés y a Aarón a cargo del pueblo? Dios, y fijaros también en la astucia aquí de la serpiente. 2 veces Coré apela al nombre de Yahvé, al nombre del Dios Santo, para dar cierta credibilidad a su proyecto personal. ¿Cómo son astutos los falsos maestros usando el nombre de Dios para sus propios caprichos? No digo esto para echarme a mí mismo flores. Simplemente el ejemplo me ha venido a la mente. Cuando yo era soltero, 3 chicas diferentes, 3 países diferentes me dijeron a mí textualmente que Dios les había revelado que yo iba a ser su marido. Eran falsas profetisas. Ellas querían algo, usaron el nombre santo de Dios para dar cierta credibilidad a lo que me decían. Esto es violar el 3er mandamiento. Esto no es andar en el temor del Señor. Hermano, ten mucho cuidado con confundir tus deseos personales con el nombre santo de Dios. Esto es pecar y Dios se enfada con gente que abusa así de su nombre. Paradójicamente, amados, como suele ser a lo largo de la historia de la iglesia, hablan de igualdad, 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 pero paradójicamente, Coré hablaba tanto de igualdad, no por amor al pueblo, sino por amor a sí mismo. Porque ¿sabéis quién iba a estar al mando cuando Moisés y Aarón estaban ahí fuera del pueblo? ¿Quién iba a mandar al pueblo? Sí, señora, Coré iba a ser el pastor del pueblo de Dios. Sí, igualdad, igualdad, y todos somos iguales, pero cuando Moisés y Aarón ya no estén, estará Coré para ocupar el lugar de los 2 hombres de Dios. ¡Qué serpiente! ¡Qué hijo del diablo! ¿Cómo manipulan con el nombre de Dios? Así eran también en el primer siglo. No tenía gracia, no tenía fe, y por lo tanto no tenía amor. Pensad, hermanos, en pobre Moisés. Os dije la semana, cada cosa que salía mal en Israel, todo era la culpa de Moisés. No hay agua, matemos a Moisés. No hay pan, matemos a Moisés. La guitarra no funciona, matemos a Moisés. Aquí tenemos a Moisés, reventado, se presenta ante el faraón, con las plagas, con la salida del mar Rojo, con las quejas y murmuraciones, día tras día, encima intercediendo para que Dios tenga misericordia del pueblo. Y ahora se acerca a Coré. Y si yo fuera Moisés, yo pensaría, qué bien Coré, aquí viene para darme un abrazo, una palabra de ánimo. Gracias por orar por nosotros, gracias por bendecirnos, gracias por dar la cara delante del faraón y por levantar la voz. Y Coré se acerca para darle ¡pum!, una bofetada y lanzar falsas acusaciones contra el siervo del Señor. Pobrecito, pobre Moisés. Y luego mira lo que dice Coré en el versículo 13. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto?
¿Sí que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente? ¿Qué cosas, hermanos? ¿Egipto? ¿Egipto, una tierra que destila leche y miel? Que yo sepa, hermanos, si yo he estudiado bien la Biblia, yo entiendo que cuando los hebreos estaban en Egipto, estaban en servidumbre, llorando para que Dios lo librara. Pero ves, hermanos, cuando el corazón está entenebrecido, y cuando hay pecado y egoísmo, se distorsiona la realidad. A Moisés, nos sacaste de una tierra de leche y de miel. Mentira. Mentira diabólica. Y Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Aplicación para todos vosotros, amados. Tú y yo no somos tan mansos como Moisés. Somos muy orgullosos, muy altivos, somos muy prepotentes. Y si Moisés, siendo el hombre más domado por Dios de su generación, tuvo que enfrentar semejantes críticas, también van a llegar a tu vida. Ten seguro que también van a llegar a tu vida. Y luego Moisés, ¿qué hace ante todo esto? Moisés, increíble, salta a la defensa de Aarón. ¿Habéis oído bien, hermanos? Coré ataca a Moisés y a Aarón. Y Moisés salta a la defensa de Aarón. No saltó a su propia defensa. ¿Ves? Esto es amor verdadero. Todo este grupo de 250 hipócritas, Moisés no ama, no tiene el amor de Dios. Cuando las cosas se ponían chungas, sí. Moisés de verdad amaba a su pueblo y a su hermano. Y cuando el nombre de Aarón estaba siendo blasfemado, saltó Moisés diciendo en el versículo 11, tú y todo tu ejército sois los que os juntáis contra el Señor. Pero ¿quién es Aarón para que contra él murmuréis? Así se porta el hombre de Dios. Una mujer de Dios piensa en el otro, defiende al otro, se moja por amor al otro. Ahí está el amor verdadero manifestándose en el corazón de aquel siervo varonil llamado Moisés. Y entonces, ¿qué hace Moisés en cuanto a las acusaciones contra él mismo? Porque públicamente no dice nada. Dice versículo 15. Moisés se acercó al Señor y le dijo, Señor, ni un asno he tomado de este pueblo, y no he hecho mal a ninguno de ellos. Ahí está la clave. Moisés vivía corandeo. Está el pueblo en contra de ti, 250 hipócritas acusándote de no ser un hombre de amor. ¿Qué haces con estas acusaciones falsas? ¿Vas a salir para defenderte? No. Vas a esconderte en el lugar privado con el Señor y vas a derramar tu corazón y tus lágrimas delante de Él y le dirás, Señor, escucha lo que están diciendo. Están diciendo que soy un déspota, que soy mentiroso, que no sirvo para nada. Señor, toma nota, Señor. Tú me enviaste esta tarea, no yo. Y Moisés se encomendó la causa al Señor. Porque ¿sabéis qué, hermanos? Yo soy muy prepotente por naturaleza. Y si yo fuera Moisés, como soy tan orgulloso, tan egocéntrico, me amo a mí mismo demasiado, si yo de repente me entero de que la gente me está criticando y hablando mal de mí, y también de Aarón, yo salto para defenderme mismo. Y me olvido de Aarón porque me amo tanto. Pero ves, hermanos, Moisés no. Moisés tenía el amor nacido del Espíritu Santo de Dios. Yo estoy bajo ataque y Aarón está bajo ataque, yo voy a saltar para defender a Aarón. Y en cuanto a lo mío, yo voy a derramar mi carga delante del Señor. Hermano, si tú tienes una buena conciencia, estás andando en paz delante de Dios y no estás en pecado, tú acércate a la presencia del Señor. Derrama ahí tus lágrimas. Deja ahí tus cargas. Y en público defiende al pueblo del Señor. Aquí aprendemos, pues, amados, la gran lección de que un hombre de Dios es un hombre de oración. Una mujer de Dios es una mujer de oración. Vendrán ataques, vendrán críticas y falsas acusaciones. Habrá gente molesta con nosotros y por culpa de las tinieblas que tienen en el alma van a sembrar mentiras acerca de ti, acusándote falsamente. Si tú te encuentras actualmente en una situación así, escóndete en la roca que es el Señor Dios de Moisés. Tú descansa en el Señor. Y si tú estás andando en rectitud e integridad delante de Dios, tu Dios te va a vindicar. Tu Dios te va a proteger. Déjate en las manos del Omnipotente. Y mientras tanto, defiende a Aarón. Defiende a tu hermano. Demuestra amor verdadero. Fijaros, amados, qué irónico. Que los que más hablan de amor, son los que más odian. Son los que están siempre hablando mal. Son los que siempre están metiendo el cuchillo. Los 250 que durante tiempo estaban procurando ganar fuerzas para oponerse a Moisés y Aarón. Tanto amor, pero el corazón repleto de odio, de maldición, de amargura.
Y el hombre que no hablaba de amor y amor y amor era el hombre más amoroso de todos. ¡Qué ironía! ¿Qué cosas podemos aprender de este glorioso capítulo? Y gloria al Señor, el versículo 31 de Números 16 acaba diciendo, y quiero gritar aleluya al leerlo. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, es decir, de Coré y de sus hombres. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendían vivos a la muerte. Los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. ¿Ves? Moisés, escóndete en Dios. Derrama tus lágrimas delante de Dios y el Señor a la larga te va a vindicar sí o sí. Así que, amados, en los tres casos que hemos estudiado en esta mañana, tres hombres sin gracia, sin fe, sin amor para con Dios y sin amor para con el pueblo del Señor. La feliz noticia para acabar, amados, es que hoy para fortalecernos no tenemos que dirigirnos ni a Abel ni a Moisés, sino al único, unigénito, bendito, inmaculado, glorioso, intachable Hijo de Dios Jesucristo, el cual, como bien decía la hermana en esta mañana, es la personificación de la gracia de Dios. Él sí tenía gracia, porque Él es la gracia encarnada, personificada de Dios. Cristo es la gracia de Dios. En segundo lugar, este Cristo tenía verdadera fe, porque cumplía con la voluntad de su Padre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y Cristo obedecía a Dios en todo, incluso cuando le llevó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tú piensas que Caín se habría cargado con la cruz? Balaam, Coré, ¿tú piensas que ellos creían en autonegación? ¿En negarse a sí mismos por amor al pueblo? Desde luego que no. Pero hoy no seguimos a Caín, seguimos al Señor Jesucristo. Y, en tercer lugar, no solamente es Cristo la manifestación de la gracia de Dios, tiene fe verdadera en Dios, Él es la manifestación plena del amor de Dios. Amor desde luego para con su Padre, deleitándose en su Padre, queriendo estar con la gloria que tenía con Él desde antes de la fundación del mundo, pero también amor por el pueblo. Y tal amor tenía Cristo por los suyos, que como buen pastor dio su vida por sus amadas ovejas. Cristo te ama en esta mañana. Déjame decirte algo, hermano, inestable. Caín no te ama. Balaam tampoco te ama, te está manipulando. Y Coré te está usando para salirse con la suya. Y cuando hayas servido con tu propósito, hasta luego, se despedirán de ti. Pero tu Señor y Salvador, tu buen y fiel pastor Jesucristo, te ama con amor eterno, con amor santo, con amor limpio, con amor varonil que da su vida por su amada grey. Hoy pues os digo a todos que Cristo es la manifestación plena de la gracia de Dios, la fe en Dios y el amor de Dios. Y en esta mañana, por si hubiera alguien aquí, como Caín, confiando en sus obras, como Balaam, confiando en sus experiencias místicas, como Coré, esperando ocupar algún puesto visible para ser reverenciado, os digo en esta mañana que en Jesucristo hay perdón por todos tus pecados. En su muerte y en su resurrección, tú puedes salir de aquí hoy en paz con Dios, justificado por la fe, con la esperanza de la gloria venidera, como nos recordó Shema en esta mañana. Y también a los santificados y a los que ya sois hijos de Dios, no juguéis con Caín, no paséis tiempo con Balaam, reprended duramente a cualquier voz como aquella de Coré, y seguid al Señor, arrepentíos del pecado y vivid en santidad para la gloria de nuestro Dios. Acabamos pues con la recapitulación. Versículo 11. ¡Ay de ellos! Malditos sean, anatemas sean, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hoy hemos desarrollado 3 puntos. En primer lugar, Caín rechaza la revelación de Dios. No quiere sangre. Por lo tanto, tiene una fe falsa, centrada en su humanismo. Y por lo tanto, no ama ni a Dios ni a su hermano. Es un hijo del diablo. En segundo lugar, Balaam. Vemos también que Balaam rechazó la voluntad de Dios. No tenía fe verdadera, sino fe en sus experiencias místicas, no fe en la sangre de Cristo, y por lo tanto no amaba ni a Dios
ni el pueblo de Dios, era un segundo hijo del diablo. Y en tercer lugar, Coré, el menos conocido. Coré tampoco se sujetó a la voluntad revelada de Dios, la cual había levantado a Moisés y a Aarón, sino que quiso ocupar su lugar. Y al no tener esta gracia en su vida, no tenía fe. Creó un nuevo concepto de igualdad para engañar a Moisés y al pueblo. No amó a Dios, no amó a su pueblo, era un tercer hijo del diablo. Pero alabado sea nuestro Señor y Padre, que Él nos ha dado un Salvador. Es la manifestación suprema de la gracia de Dios, de la fe en Dios y del amor de Dios. A Él hoy nos encomendamos para que nos libre de la voz de los lobos y para que nos santifique como congregación. Oremos al Señor en esta mañana, dándole gracias por la palabra predicada. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por estos mensajes que nos estás dando a partir de Judas. Es increíble, Señor, pensar en lo relevante que es todo. Si estudiamos a Caín, a Balaam, a Coré, hombres que vivían ya hace miles de años, y podríamos pensar, ¿qué tendrían aquellos hombres que enseñarnos? Pero en realidad nos damos cuenta de que estamos en España viviendo exactamente lo mismo. Nada ha cambiado, Señor. Y Padre, a raíz de la palabra predicada en esta mañana, quisiéramos pedirte tres cosas. En primer lugar, Padre, que nos guardes de las pisadas de Caín. Líbranos, Señor, de menospreciar la sangre derramada en la cruz. Señor, permite que seamos un pueblo fundamentado en la sangre derramada de Cristo Jesús. Señor, siempre produce en nosotros alabanza hacia tu unigénito Hijo. Señor, que no caigamos en el error de creernos buenas personas, fabricando una nueva religiosidad basada en nuestras ofrendas de fruto que no te agradan, Señor. Padre, haznos entender que el único acceso a ti es por medio de Cristo, su sangre, su cruz y su resurrección. Señor, en segundo lugar también te pedimos que nos libres de la trampa de Balaam. Señor, miramos alrededor hoy día en España y vemos esto por doquier. Gente que ya no se jacta de la sangre de Cristo, gente que no se gloria del Evangelio, sino que está día tras noche hablando de sus sueños y visiones y milagros y experiencias y nunca piensan en ti y nunca alaban la gloria de la cruz, Señor. Líbranos, Señor, de este espíritu seductor. Entendemos, Padre, que para ti es deleitoso concedernos experiencias contigo, pero siempre y cuando Cristo sea la roca, el fundamento y la piedra angular. Señor, te pedimos también que cierres la boca de aquellos que están predicando este maldito evangelio, de que si no hablan en lenguas, no van al cielo. Señor, libra a tus ovejas de caer en manos de estos embajadores del infierno, Señor. Ten misericordia tu grey. Y Señor, haz, Señor, que en nuestros días, que el púlpito sea renovado, que haya predicadores bíblicos, Señor, detrás del púlpito, que lance la voz de acuerdo al evangelio apostólico predicado en el primer siglo, Dios. Y Señor, en tercer lugar, líbranos del error de Coré, el malvado, egocéntrico, que solamente quería el puesto para sí mismo. Señor, haz que los que están detrás del púlpito sean hombres que en realidad no quisieran estar ahí, sino que están ahí por necesidad, por un fuerte impulso interno del Espíritu Santo, que no son capaces de resistir ni de descartar. Señor, que se recreen en ti, Padre, y líbranos, Señor, de esos engañadores con sus eufemismos de libertad o de igualdad, quejándose de las autoridades solamente con el deseo de que ellos mismos estén ahí delante, recibiendo aplausos y siendo visibles. Señor, líbranos de Coré. Señor, y permite también que sigamos aquí el ejemplo de Moisés. Señor, ciertamente yo seguramente habría saltado en mi propia defensa, porque tú sabes, Señor, lo orgulloso que soy, Señor. Pero, Señor, danos esta clase de amor fraternal, que cuando alguien se mete con nosotros y con otro hermano, saltamos para defender al otro, porque está el amor de Cristo, el amor fraternal no fingido, el amor limpio y puro del Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, como oramos el viernes, líbranos como congregación de estos pecados sociales como iglesia, de murmurar como Coré,
de sembrar falsas acusaciones, de hablar mal, de pensar mal siempre de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Señor, tú estás airado contra Coré y sus 250. Señor, que hoy sea una advertencia de tu parte para que tu pueblo, Señor, se espabile, se despierte y viva en verdadera santificación. Haz que seamos guarda de nuestros hermanos. Y Señor, cuando estamos bajo ataque y falsas acusaciones y críticas, haz siempre recordar que vivimos coram Deo. Haznos entender que tu presencia es donde hemos de derramar nuestras lágrimas, deshacernos de nuestras cargas, porque la oración, como bien sabemos, es el lugar donde la carga cambia de hombro. Gloria a ti, Señor, por haber creado el lugar de la oración. Y pido, Señor, por cada miembro de esta iglesia local, que sea un hombre, una mujer de oración, una mujer, un hombre que sabe lo que es estar escondido contigo, que sabe lo que es llorar delante de ti, que sabe lo que es experimentar el avivamiento personal del Espíritu en momentos de gran depresión y tristeza. Señor, yo te alabo, Señor, por todo lo que haces con tus amadas ovejas aquí en General Luque. Y te pido que las sigas santificando. Y te pido, Señor, que nos guardes de los lobos llamados Caín, Balaam y Coré. Y acabamos, Señor, cómo no, dándote alabanza y gloria por nuestro amado, perfecto, indescriptible Rey de gloria, el que era, el que es, el que ha de venir, nuestra Alfa y Omega, el Príncipe de los príncipes, el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti por el Padre, porque en Él vemos tu gracia plenamente manifestada. Entendemos lo que es vivir verdaderamente por fe. Y vemos lo que es amarte de todo alma y también amar a tu amada Grace, Señor. Dios, que Cristo sea el centro de nuestras vidas, de nuestros hogares y de esta iglesia local. Encomendamos todo a ti y te damos alabanza por hablarnos tan claramente en estos días de gran oscuridad. Estamos muy felices contigo, buen, fiel, dulce, amoroso pastor. Te amamos, Padre. Te amamos, Padre. Y nos encanta decírtelo, Señor. Te amamos, Señor. Y el pueblo de Dios, en el nombre de Cristo, dice, amén. Gloria al Señor.